Mentira. Fue una carnicera, mi vieja. Te puso hielo y te hizo el agujero así, ¡tra! Nah, igual le puso mucha onda, pobre. Mamita, cómo dolía. Hola. ¿Qué haces, Lau? Hola. Bueno, siendo y 35, vamos a ir arrancando. A los que ya participaron de otras audiencias, saben un poquito cómo es esto. La idea es que estén muteados, ¿sí?, a lo largo de la audiencia para que no haya interferencias en el audio, y después va a haber diferentes momentos como para, digamos, poder participar, ¿sí? La que me va a estar ayudando con el día de hoy va a ser Dai, así que cuando necesiten hacer una pregunta o quieran hacer algún comentario, pueden o levantar la mano, que Dai va a estar revisando eso, o si no, escribir directamente en el chat. Para, bueno, los que son del ITC, que se pongan ITC 7 en el nombre, somos poquitos hoy, así que vamos bien. Así que ponemos el reloj y arrancamos. Soy un inútil, todo me sale mal. No, esto es imposible, a mí no me da. Sos un desastre, dedicate a otra cosa. ¿Otro cursito más vas a arrancar? ¿Por qué no haces algo importante de tu vida? Porque te vas a morir de hambre. ¿Cuántos años tenés? ¿De nuevo te vas a poner a estudiar? Soy pobre, no llevo a fin de mes. ¿Qué son todas estas frases para ustedes? Afirmaciones, dice Caro. Anclas, limitaciones mentales. Sí, eso iba a decir, limitaciones a veces propias y a veces ajenas, ¿no? Sentencia, negatividad. Gracias, Cari. Podríamos decir que son opiniones, ¿no? Son juicios que podemos verter sobre nosotros mismos o otras personas nos pueden decir a nosotros. ¿Y cuántas veces nos hemos apalancado en opiniones de otros, en juicios, para hacer elecciones en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos hemos hecho propios esos juicios y los empezamos a vivir como verdades? ¿Y qué sustento tienen? Es por eso que con los dos actos del habla que vamos a ver hoy, que son las afirmaciones y las declaraciones, vamos a poder ir viendo el impacto que estos dos actos del habla pueden llegar a tener en nuestra vida y lo útil que pueden llegar a ser para nosotros. Vamos a arrancar con las afirmaciones, ¿sí? Cuando hablamos de afirmaciones, nos encontramos en el mundo de los hechos, de los datos, de las descripciones, de las observaciones. Cuando afirmamos algo, nosotros estamos hablando acerca del mundo, no lo estamos modificando. Las afirmaciones son proposiciones acerca de nuestras observaciones, porque nosotros cuando describimos el mundo no lo describimos tal cual es, sino que lo hacemos en base a cómo observamos. Y los seres humanos, para poder observar las cosas, necesitamos tener distinciones. Por ejemplo, si yo no tengo la distinción de mesa, nunca voy a poder observar una mesa. Tal vez pueda observar una tabla sostenida por 4 patas. ¿Y por qué traigo lo de las distinciones? Porque cuando nos movemos en el mundo de las afirmaciones, lo que tenemos que tener es un espacio de distinciones establecido con la otra persona. Porque si tenemos diferencias en nuestras distinciones o la otra persona tal vez no tiene las mismas distinciones que tengo yo, podemos llegar a tener diferentes interpretaciones de los hechos. Ahora, cuando ya estamos en este espacio de distinciones iguales, podemos acordar con la otra persona si lo que observamos lo podemos catalogar como verdadero o falso, siempre teniendo en cuenta que no estamos hablando sobre la verdad de las cosas,
sino que de nuevo son observaciones que hacemos nosotros. Y para poder determinar la veracidad de una afirmación que hagamos, lo que necesitamos es aportar un testigo o una evidencia. Esto es el compromiso social que tenemos que asumir al momento de afirmar. Entonces, como dijimos antes, una afirmación puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, si yo digo una afirmación verdadera, es una afirmación a la cual la evidencia o el testigo que yo aporto corroboran aquello que estoy diciendo. Yo puedo decir, mi nombre es Lucas Márcico y yo tengo una evidencia que es mi documento. ¿Sí? Todos lo pueden llegar a ver. O también puedo decir, Lucas Márcico, el 29 de septiembre del 2020, a las 19:36, comenzó su audiencia personal. Y ahí los testigos serían todos ustedes. Ahora, una afirmación falsa es aquella a la cual el testigo o la evidencia que yo aporto lo contradice. Por ejemplo, si yo digo, mi mano derecha tiene 4 dedos, ustedes pueden ver que mi mano derecha tiene 5, en realidad. Entonces, ahí ya la catalogamos como falsa. Ahora bien, a veces podemos hacer afirmaciones a las cuales no le podemos aportar en ese momento un testigo o una evidencia, sino que lo vamos a poder hacer en un futuro. Y hasta ese momento, hasta que podamos obtener la evidencia, esa afirmación que hayamos hecho va a ser incierta. Y por ejemplo, y vamos a mufar a nuestro eterno rival, Brasil va a ganar el próximo Mundial de Fútbol Qatar 2022. Hasta que no termine el Mundial y sepamos quién fue el campeón, esa afirmación que yo hice va a seguir siendo incierta. Y hay otra forma de diferenciar las diferentes afirmaciones que va a depender del tipo de observador que estemos siendo en ese momento, de la información que nosotros tengamos al observar o al escuchar la afirmación. Y son afirmaciones que nos pueden predisponer a actuar. ¿Qué son afirmaciones relevantes o irrelevantes? Por ejemplo, si yo leo una afirmación, por ejemplo, en el diario, la bolsa bajó 10 puntos. Si yo soy una persona que tiene acciones, que le interesa saber qué es lo que pasa en el sistema financiero, si conozco los impactos que puede tener eso en la economía del país, puede ser una afirmación o va a ser una afirmación relevante para mí. Y me va a predisponer a accionar. Puedo vender acciones, puedo comprar, puedo mantenerme en el mismo lugar. Ahora, si yo no tengo acciones, no me importa lo que pasa en el sistema financiero, desconozco los impactos que puede llegar a tener la caída de la bolsa en la economía, va a ser una afirmación irrelevante para mí. ¿Y por qué está bueno tener esta diferenciación? Porque muchas veces podemos estar haciéndonos problema, mala sangre, por una afirmación que para nosotros es irrelevante. Entonces, haciendo un pequeño resumen, las afirmaciones, estamos hablando del mundo de los hechos, datos, descripciones y observaciones. Cuando afirmamos necesitamos un testigo, una evidencia, y pueden ser verdaderas o falsas, relevantes e irrelevantes. Yo los invito ahora, en un minuto, a ver si hay alguna situación, algo que los esté molestando, que los tenga intranquilos, y los desafío a encontrar el hecho que está generando esa situación. Entonces, a partir de ahora, les doy ese minutito y lo ponemos en común después. Acá me pide Tommy un ejemplo. Un ejemplo sería, me tiene mal que esta chica con la que me estaba escribiendo, venía todo bien,
me clavó el visto. Y hace 2 horas que no me contesta el mensaje. ¿Qué pasó? Y ahí te empezás a hacer todo el cuento, la interpretación, cuando el hecho es que te vio el mensaje y no te contestó. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí? ¿Deditos arriba? Perfecto. Bueno, entonces, 1 minuto. Perdón, ¿lo tenemos que escribir en el chat? No, Si querían, sí. Si no, se lo pueden quedar para ustedes y lo compartimos ahora. perdón. No pasa nada, Cari. Bueno, ¿alguno ya lo pensó, lo pudo identificar y lo quisiera compartir con el resto? ¿Lau? Sí, yo una clienta que me tiene mal porque quiere que le presente una declaración jurada, pero no me manda los datos, no me manda la documentación. Entonces, me tiene mal porque en cierta manera depende de ella, más que de mí. Bien. Pero a su vez me apura. Genial. Entonces, ¿cuál sería el hecho? El hecho es que no me manda la documentación, o el hecho que a mí me pone mal. No, el hecho, en este caso, entiendo que sería que no te mandó la documentación en el tiempo que correspondería. Y te pregunto a vos, Lau, y esto lo hago extensivo al resto como para que lo reflexionen con sus hechos. ¿Vos tendrías forma de interpretar ese hecho, Lau, distinto a como lo venías haciendo hasta ahora? Sí. Digamos que podrías actuar de una forma distinta sobre ese hecho que fijaste a como lo venías haciendo hasta ahora. Sí, porque yo me enojo en mi casa diciendo, ay, me apura, pero no me manda las cosas, pero me apura, pero estoy yo misma, y por ahí ahora que lo decís, podría de repente mandarle 1 o 2 o 100 mensajes diciendo, acordate de mandarme la documentación, acordate de mandarme la documentación. Entonces ahí me sacaría un poco de carga a mí. Genial. Bueno, gracias, Lau, por compartirlo. Mechi. ¿Puedo? Cortito. Sí, obvio. El hecho yo creo que sería que me quiero ir a la casa de mi hermana que vive a 200 kilómetros de acá. A ver a mi familia y a mi sobrino. Y todo lo que me estoy imaginando es que me van a agarrar en la ruta y me van a hacer volver, que me voy a hacer un hisopado para poder ir, que el hisopado me va a salir mal, y que por hacer las cosas bien y ir con permisos me van a agarrar, porque voy con el perro, con la valija, con todas mis cosas, y que en el camino me van a hacer volver a mi casa. Ya, bien. O sea, todo eso me lo estoy imaginando por mis temores y mi locura. Exacto. Bueno, todos esos son el cuento, los juicios que tenés sobre el hecho. Pero, claro, como vimos, el hecho lo podemos delimitar bastante bien. Entonces, nos permite a nosotros poder empezar a ver la posibilidad de interpretarlo de una forma distinta, que en vez de que nos cierre una posibilidad, nos lo pueda abrir. Elegir esa interpretación que más nos conviene el hecho.
Cari, por ejemplo, vi acá en el chat que a ella le preocupaba la pandemia y mi hermano me preocupa colapsar porque no me dan vacaciones en el hospital. Gaby, quisiera cambiar mi vida radicalmente, esto lo pone Seba, desprender de muchas cosas que me atan y entro en un loop del que estoy grande, me voy a hacer, no voy a poder. Bien. Entonces, en los tres casos, de nuevo, el poder fijar el hecho que nos esté teniendo en ese malestar nos permite movernos en nuestras diferentes interpretaciones. Porque si nosotros empezamos a darle mayor importancia a ese cuento que nos contamos sobre el hecho, a los juicios y a las diferentes opiniones que tenemos, lo que empezamos a hacer es trasladar el mundo de los juicios a lo de las afirmaciones. Y empezamos a ver el mundo de esa forma, como si fuese, el mundo es de esta forma. Lo volvemos rígido. Empezamos a vivirlo como una verdad y nos aleja de la posibilidad de percibir todo eso como una interpretación más, que nosotros podemos elegir otra que nos convenga a nosotros. ¿Bien? ¿Cómo venimos hasta acá? Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver el otro acto del habla, que es el de las declaraciones. Y las declaraciones, a diferencia de las afirmaciones que hablábamos acerca del mundo, cuando declaramos, generamos un nuevo mundo para nosotros. Intervenimos en el mundo, empezamos a modificar las relaciones que tenemos con los otros y con nosotros mismos también. A diferencia de las afirmaciones que podían ser verdaderas o falsas, las declaraciones son válidas o inválidas. Y lo que determina la validez de una declaración es el compromiso social que tenemos al asumir, al declarar, que es el de tener el poder o la autoridad para validar aquello que declaramos y actuar consecuentemente. Vamos a traer un ejemplo deportivo, ya que estamos con el Mundial de Qatar. En un deporte, el juez, el árbitro, si ve una falta, puede declarar una falta porque tiene la autoridad para hacerlo. Es una autoridad que se le fue brindada. Ahora, si el árbitro no ve la falta y el que ve la falta es todo el estadio, aunque todo el estadio declare que fue full, no va a pasar nada, no se va a modificar la realidad, porque el público no tiene la autoridad para validar eso. Otro ejemplo, un juez declara en matrimonio a dos personas, tiene la autoridad para validar el matrimonio. Ahora, si yo quiero ir a casar a dos amigos, lo que diga yo, no voy a tener la autoridad para hacerlo. Entonces, ¿qué sería el actuar consecuentemente con estos ejemplos? Que el árbitro declare full y cobre la falta. No hacerlo sería empezar a retrotraerse, decir que no hubo full, ya se empieza a mezclar un poco las cosas. ¿Por qué es importante lo del poder y lo de la autoridad para validar una declaración? Porque el poder o la autoridad es brindado por nosotros mismos, por una comunidad. Entonces nosotros podemos ser responsables de dar la autoridad, como también sacar la autoridad a aquellas personas que, por ejemplo, declaran algo que nos esté limitando, que nos esté lastimando, que nos esté dañando. Por ejemplo, si alguien viene y declara, sos un desastre, yo puedo quitarle la autoridad a esa persona, por más de que sea una persona allegada a mí, quien le tengo mucho cariño.
otro cursito más vas a hacer, dedicate a algo más importante. ¿Por qué? Si esto es lo que yo quiero hacer. ¿Bien? Y el actuar consecuentemente nos permite no caer en esa frase que las palabras se las lleva el viento. Tenemos que accionar consecuentemente con aquello que declaramos. Y tenemos que tener cuidado cuando declaramos, porque cuando lo hacemos sobre nuestra persona y sobre nuestra descendencia, siempre tenemos el poder y la autoridad para validarla. Es por eso que cuando decimos soy un inútil, soy un desastre, cuando nos lo empezamos a repetir a nosotros, podemos empezar a hacernos propios esas declaraciones. Y aquellos que son padres tienen que también tener cuidado cuando declaran sobre sus hijos cuando ellos son pequeños, cuando tienen entre 0 y 7 años, que es cuando ellos están formando su personalidad. Porque así como pueden impactarle positivamente con declaraciones, también le pueden impactar de forma negativa. Y hay un grupo de declaraciones que nosotros podemos hacer sobre nuestra propia vida y van asentando nuestra integridad como individuos, que son las declaraciones fundamentales, que son 6, y son la declaración de ignorancia, la declaración del no, la declaración del sí, la declaración del perdón, la declaración del amor y la declaración del gracias. Ahora vamos a entrar una por una en ellas y después de ver cada una les voy a ofrecer un minuto para que puedan reflexionar ustedes consigo mismos para ver si les hace sentido esa declaración, si creen que les hace falta en su vida y si les gustaría declararla. Es por eso que los invito a tomar aquello que trajeron para anotar para que puedan ir escribiendo todo aquello que les va sucediendo con la declaración. Y un dato interesante que les traigo es que la mejor forma de declarar es hacerlo de forma positiva, hacerlo en tiempo presente y también con el mayor detalle posible. ¿Bien? Entonces, arranquemos con la primera declaración, que es la declaración de ignorancia. La declaración de ignorancia le da inicio al proceso de aprendizaje. Es la fuerza motriz para nuestro proceso de transformación. Es decir, no sé, declararnos ignorantes en algún aspecto de nuestra vida. Y pareciera complicado decir que somos ignorantes, tiene como una mala prensa, por decirlo de alguna manera, el declararse ignorante. Y puede ser complicado hacerlo tal vez en el ámbito del trabajo, con nuestro jefe, hacerlo en nuestra familia, con nuestros hijos, porque pareciera nos pone como en un lugar de vulnerabilidad. Pero el no entender que no sabemos muchas cosas, o el vivir el no sé como una afirmación, lo que hace es alejarnos de la posibilidad de aprender. ¿Qué aprendizaje consideras que te falta y te cuesta reconocer que no sabes?
Bueno, ahora vamos a ver la próxima declaración fundamental, que es la declaración del no. La declaración del no está íntegramente ligada a nuestra libertad, a nuestra dignidad. Nosotros, como individuos, podemos arrogarnos el derecho a decir que no. Y a veces el decir que no viene con un precio que debemos, de cierta forma, pagar. Ahí va a depender de nosotros si queremos o no queremos pagar ese precio. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que querramos decir que no, y no lo digamos o digamos que sí, lo que se pone en juego o se empieza a comprometer es nuestra dignidad. Es el respeto que nos tenemos a nosotros mismos, es esa estima que nos tenemos a nosotros mismos. El no necesita a veces de mayores explicaciones. El no es no. Y a veces nos puede costar decir que no porque tememos que no nos quieran o quedar mal, quedar bruscos. Y también parece difícil recibir los no, porque consideramos que cuando decimos que no o nos dicen que no, es a la persona. Le estamos diciendo no a la persona y la otra persona nos dice que no a nosotros. Lo que tenemos que empezar a entender es que a lo que le decimos que no es al pedido o a la oferta que hacemos en ese espacio de relación entre dos personas. Y hay una declaración que muchas veces acompaña a la del no, que es la declaración del basta, que es decir, basta a algo que veníamos aceptando hasta ese momento, pero ya no queremos aceptar más en nuestra vida. ¿Cuántas veces decís que sí queriendo decir no? ¿A qué le querrías decir no en tu vida? Bien. Seguimos con la próxima declaración, que puede ser vista como la contracara, ¿no? Porque es la declaración del sí. Y la declaración del sí pone en juego el valor de nuestra palabra. Cuando nosotros le decimos que sí a algo, nos tenemos que comprometer con eso que dijimos, a lo que le dijimos que sí. Porque no actuar coherentemente con aquello que dijimos sí puede afectar nuestra identidad. Como vimos antes, muchas veces podemos decir que sí cuando en realidad queríamos decir que no. Y lo hacemos en la mayoría de las veces buscando un beneficio secundario, que puede ser el buscar la aprobación de los demás, buscar que me quieran, cuidar la imagen, cumplir con un mandato de que si le digo que sí a la gente soy buena persona y siempre tengo que estar disponible para el resto. ¿Les suena conocido? Hay otra declaración que acompaña el sí, como el basta acompañaba al no, que es la de la aceptación. Y la declaración de la aceptación muchas veces viene con la del amor, que vamos a ver después, que es decirle que sí a otra persona. Aceptar a otra persona
tal cual es, aún con nuestras diferencias. ¿A qué o a quién te falta decirle sí en tu vida? Genial. Bueno, llegamos a los 30 minutos, que es lo que debería durar la audiencia. Lo que les voy a pedir es si me puedo extender en la audiencia unos 10, 15 minutos. ¿Estamos bien? Sí, Luqui, obvio. Genial, gracias. Bueno, ahora vamos a ver la cuarta declaración que, a mi entender, es de las más poderosas o las que a mí más me influyeron en mi vida, que es la declaración del perdón. Nosotros podemos declarar perdón pidiendo perdón a otra persona, y lo podemos hacer cuando sentimos que algo que prometimos no cumplimos, o que alguna acción nuestra haya podido dañar a otra persona, aún incluso sin tener la intención de dañarla. Y al pedir perdón nos volvemos responsables de nuestras acciones. La otra persona puede perdonarnos o no, pero que no nos perdone no le quita importancia al haber pedido perdón. La relación que construimos con la otra persona es distinta, porque incluso si nos hubiese perdonado, no nos quita responsabilidad de aquello que hicimos. Otra forma de declarar perdón es perdonando a otra persona. Y esto lo podemos hacer cuando sentimos que la otra persona no nos cumplió con algo que nos prometió, o cuando sentimos que la otra persona hizo algo que a nosotros nos lastimó, que nos dañó. Y lo podemos hacer incluso cuando la otra persona no se hace cargo de que nos pudo haber dañado. Ahora van a decir, pero Lucas, si no se hace cargo, ¿por qué lo voy a perdonar? Cuando estamos en esa situación, empezamos a vivirlo como una injusticia para nosotros. Y lo único que hacemos es empezar a alimentar ese sentimiento de rencor, de resentimiento. Y el rencor y el resentimiento lo que nos genera es una dependencia para con aquella persona a la cual consideramos responsable. Nos ata a esta persona, nos esclaviza de cierta forma a esta persona que culpamos de eso que sucedió. Y a lo único que nos predispone es a querer vengarnos. Por eso decimos que el perdonar a otra persona es un acto de declaración de liberación personal. Nos libera de esa cadena que nos ata al victimario y nos ancla en esa posición de víctima. Que el anclarnos en la posición de víctima es entregarle el timón de nuestra vida a la otra persona. Es no hacernos cargo de nosotros mismos. Dependemos pura y exclusivamente de lo que la otra persona haga. Y el perdonar no significa olvidar el hecho o acordar con la otra persona que nos dañó, sino que es
soltar ese rencor, ese resentimiento que el hecho o esa persona nos genera. Es volvernos responsables de nosotros mismos, es volver a ser protagonistas de nuestra vida y ponerle punto final a ese proceso abierto que al día de hoy tal vez nos sigue generando el mismo dolor que cuando inició. Y otra forma de declarar perdón es perdonándonos a nosotros mismos. Tal vez hicimos algo que consideramos que es irreparable, que eso habla de nosotros como somos. Empezamos a culparnos o a enojarnos con nosotros mismos de la forma en que tal vez actuamos en el pasado. Y nos cargamos de esa culpa que nos puede acompañar por muchísimo tiempo. Nos puede incluso hasta acompañar toda la vida. Entonces, el perdonarnos a nosotros nos permite entender que en el pasado actuamos como pudimos, con lo que teníamos, con lo que conocíamos, que son condiciones que lo más probable sean distintas a las que tenemos hoy día. No somos la misma persona hoy que hace un tiempo atrás. Y el perdonarnos a nosotros tiene el mismo poder de liberación que el de perdonar a otra persona. Es un acto de amor en sí mismo, un acto de amor hacia nuestra propia vida. ¿Con qué cosas estás resentido? ¿A quién no podés perdonar y te gustaría hacerlo? Bien. Ahora vamos a ver la quinta, que es la declaración del amor. ¿Y cuántas veces teníamos un día horrible? La estábamos pasando muy, muy mal. Creíamos que todo salía espantoso y vino alguien y nos dijo, te quiero, te amo, y el día dio un giro de 180 grados. Incluso siendo una persona que, no sé, por ejemplo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, un ser querido, que yo doy por hecho que me quieren o me aman, pero el que me lo digan ya me predispone de otra forma, me alegra, me cambia. Entonces, ¿por qué vamos a privar a otras personas de sentir eso lindo que sentimos nosotros cuando nos dicen te quiero y te amo? ¿Por qué no le decimos a otras personas lo mismo? Cuando decimos un te amo, un te quiero, vamos construyendo la relación que tenemos con los demás. Y también cuando nos lo decimos a nosotros mismos, empezamos a fundar nuestra relación con nosotros mismos desde otro lado. Humberto Maturana, un biólogo, decía que el amor es
aceptar al otro como un legítimo otro. Aceptarlo como es. Y lo mismo puede trasladarse a nosotros mismos. Aceptarnos a nosotros como somos. Con nuestras luces y nuestras sombras, aquello que nos gusta de nosotros y lo que no nos gusta tanto. Cuando queremos cambiar a otra persona y queremos que sea como nosotros queremos, como nosotros deseamos, lo único que hacemos es empezar a anularlo, empezar a negarlo. Y ahí ya no hay amor. Entonces, ¿con qué personas tenés pendiente esta declaración? ¿De qué manera te demostrás a vos mismo que te amás? Bien. Antes de pasar a la última declaración, me gustaría abrir el espacio para que aquellos que quieran puedan compartir si alguna de estas declaraciones que vimos hasta ahora les hizo sentido, si creen que les hace falta en su vida y les gustaría declararlas. Así que el espacio es de ustedes, el que quiera compartirlo puede hacer. Yo, perdón, pero cuando, Luqui, cuando vos hablabas de los sí, los no, yo ahora tengo esa edad grande que dice Sebas que tenemos, más o menos, un poco más. Y, y ahora, a mi edad, yo lo que veo es que cada vez tengo menos no que no digo. O sea, antes había veces que yo quería decir no y terminaba diciendo sí, como vos dijiste, por la aprobación. Pero cuando van pasando los años, cada vez voy dejando eso a un lado y cuando no siento ganas de hacer algo, no siento ganas de estar con alguien, no, lo digo. O sea, ya no me guardo nada, me parece súper sano poder decir cuando no querés algo y lo que te hace feliz y lo que no te hace feliz, porque en definitiva cuando haces algo y no querés hacerlo, o estás con alguien y no querés estar, en definitiva vos no estás siendo feliz y no haces feliz al otro. Entonces, me parece que eso, yo no sé si en mi caso fue que me lo dio los años, pero antes yo era de decir mucho sí por eso, porque, uy, ¿qué va a pensar si le digo que no? Y bueno, pruebo, ¿no? Y ahora ya no me dan muchas ganas. O sea, cuando es no, como dijiste vos. Bien, con una sonrisa, pero no. Bueno, muchas gracias, Cari, por compartirlo. No, de nada. Listo. Yo quería compartir algo en cuanto a la declaración de perdón, ¿no? En mi vida no hubo cosas tan graves que me cueste perdonar, pero me imagino, o perdonarme, pero me imagino personas que han pasado por situaciones muy, 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 muy terribles. Entonces perdonar debe costar un montón, casi diría imposible.
pero bueno, recién lo busqué, porque me vino siempre, cada vez que pienso en este tema, de una sobreviviente de Auschwitz, que era de Eva Kor, que era una gemela, y Mengele sobre ella y sobre su hermanita hizo las cosas más aberrantes que puede hacer un ser humano. Y con el paso de los años ella estuvo al frente de toda la lucha en cuanto al enjuiciamiento de los nazis. Y cuando se encontró frente a frente con el nazi que ayudaba a Mengele, lo que hizo, y estuvo la comunidad judía muy en contra de este acto de ella, en pleno juicio lo perdonó. Y no entendían por qué lo perdonó. Y ella dijo, lo perdono porque es la única forma que me puedo liberar. Nada, es un hecho histórico, es un hecho real, y yo entiendo que es una de las declaraciones más difíciles, perdonarse y perdonar a otros encima cuando han ocurrido hechos terribles. Así que bueno, lo quería compartir con ustedes. Gracias, Ma. Bien. ¿Alguien más o vemos la última declaración? Bien, leo, Caro, entonces lo que pusiste acá en el chat. A mí lo que más me resonó también fue el no. Soy una persona que siempre estuvo disponible para todos, dejándome al final. Así que ahora estoy laburando en eso, tratando de no sentirme mal por decir no a los demás. Gracias, Caro. Trayendo esto que trae Caro, lo que está bueno empezar a entender es que tal vez no le decimos que no a la otra persona, sino que le decimos que no a aquello que nos pidió o el que se haya ofrecido para con nosotros. Lo mismo cuando nos dicen que no a nosotros. Bueno, vamos entonces a la última declaración, que es la declaración de gratitud. Y el declarar gratitud, el agradecer, nos da la posibilidad de celebrar la vida, de aquello que la vida nos proveyó. El poder celebrar todos los días que estamos vivos, un día más. Y el agradecerle a otras personas es reconocerles que son valiosos para nosotros y que algo valioso pudieron haber hecho para nosotros. El agradecer es la llave que nos abre la posibilidad de nuevas bendiciones. Es por eso que hoy quería agradecerles a todos ustedes por estar acompañándome una vez más en las audiencias y agradecerles por formar parte de mi vida. Los quiero mucho y muchas gracias. Gracias a vos, Luqui. Gracias, Luqui. Gracias, hermano. Grande, crack. Gracias, Luquita. Muy bien. Impecable. Gracias. Gracias, Lucas. No, por favor, no. Gracias a ustedes. Gracias, Luquita. Suerte. De nada, Agu. ¿La pasaste bien, Agu? Te noté callada hoy. No, porque son cosas para pensar y que uno tiene ya tantos años recorridos de no y de perdones, de no... Bah, que más vale que eso lo hable, que escuche, porque las generaciones cambiaron tanto, digamos, de cuando me criaron a mí a la fecha. Antes era más común tener que decir no o sí a todo, porque era un mandato. Ahora por lo menos ustedes lo dicen porque lo sienten, lo viven. Y es lindo escuchar las generaciones de ustedes que enfrentan la vida, gracias a Dios, de otra manera. Por eso estoy muy callada, porque los escucho y aprendo, y sigo aprendiendo.
que la vida cambia, hasta el último momento de la vida uno va aprendiendo. Si son generaciones buenas, si son generaciones pensantes, si son generaciones que analizan, ¿no? Que no son llevadas ni de las narices, ni de las orejas, que realmente sea una generación pensante es muy importante. Bueno, no me hagan hablar más. Perdón. Te amo, abuela, te amo. Bueno, hasta acá llegamos con la audiencia. Gracias de nuevo por estar todos acá acompañándome. Y bueno, yo me quedo un rato más con mis compañeros para que me hagan la devolución. Y bueno, en un tiempito ya les va a llegar la próxima invitación a la próxima audiencia. Muy bien. Muy buena, Luz. Chao a todos. Sí. Gracias. Gracias, brother. Nos vemos. Chao. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Dios a tu abuela, Lucas. Mal. Sí, la notaba ahí callada, entonces por eso le pregunté. Tremenda.